¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Soy el pastor William Roblero Díaz. En esta ocasión estoy con el pastor Jaime Delgado. Los dos somos representantes del Ministerio de Educación en el Presbiterio Nacional Veracruzano. Y en esta hora queremos conversar con ustedes acerca de la Reforma Protestante y cómo se vive hoy en las iglesias. Trataremos de hablar desde una perspectiva pastoral, ya que por la gracia del Señor estamos ministrando en una iglesia. Y esto nos permite estar de cerca con la iglesia, conocer a los jóvenes, a los niños. Y bueno, después de 500 años de la Reforma, hoy nos toca hacer algunas reflexiones. Pastor Jaime, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro muy bien, agradecido por esta oportunidad que tenemos de platicar sobre este tema tan importante que como iglesia presbiteriana, cada año, en el mes de octubre, podemos compartirlo con la iglesia. Claro, creo que podemos brevemente quizás decir a las personas que nos escuchan sobre qué es la Reforma, ¿no? Porque quizás damos por hecho que ya es la Reforma. Bueno, vamos a decir en primer lugar que la Reforma fue un movimiento histórico, no es un cuento, no es una historia ficticia, sino que en 1517, el 31 de octubre precisamente, un monje de la corte de los agustinos llamado Martín Lutero clavó en el castillo de Wittenberg una especie de documento que llamaba en aquel momento a los cristianos, a la cristiandad de aquel tiempo, a reflexionar acerca de su fe. Creo que Lutero se había dado cuenta que la iglesia de aquel tiempo se había corrompido en su enseñanza del evangelio y en su dispensación de la gracia, por así decirlo. Entonces este hombre clava estas 95 tesis en el castillo de Wittenberg y a partir de ahí hay un movimiento, ¿verdad?, que se conoce como Reforma, que tuvo muchos alcances a nivel cultural, a nivel social, pero sobre todo un movimiento teológico, un movimiento de la palabra del Señor. Y hoy estamos a casi más de 500 años de ese evento y queremos conversar con nuestros hermanos que nos escuchan, cómo hacer que esta reforma, ¿verdad?, sea algo real en nuestras vidas, porque no solamente a veces nos concentramos, ¿no?, en pensar en la historia. O sea, nos ha dicho que a veces ponemos en un nicho a los reformadores, ¿no? En su experiencia, pastor, ¿cómo ve usted esta parte de administrar una iglesia? ¿Cómo vivimos como iglesia presbiteriana la Reforma? Sí, creo que cuando llega el mes de octubre, sin que se les esté avisando, ya los miembros de las iglesias esperan este tema. Claro. Y es muy importante poder compartir temas, ¿verdad?, como lo que le llamamos las solas, sola iglesia, sola Biblia, solo la Escritura, la fe, solo Cristo, solo la gracia, porque todo esto se conjugó, ¿verdad?, para que el movimiento de reforma se diese. Y yo creo que en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que retomar aquellas enseñanzas, específicamente, de la Escritura. Hay muchas cosas hoy que se enseñan y que contradicen o son totalmente antibíblicas. Pero creo que cuando uno vuelve a la Escritura, que fue el propósito, ¿verdad?, del movimiento de reforma, volver a la Escritura para dejar tradiciones, para dejar costumbres que se oponían a lo que se había enseñado desde el primer siglo. Entonces, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que volver a la Escritura, al compromiso de practicar lo que vamos aprendiendo, lo que se nos ha enseñado a través del tiempo. Así es. Sí, ahorita en este tiempo estaba viendo un poco que hay como un deseo nuevamente de volver a esos principios que tú decías de la Reforma, esas doctrinas básicas que año con año las enseñamos en nuestra iglesia, pero también vemos como el movimiento reformado que está creciendo a lo mejor en Estados Unidos. También hay un movimiento bautista que está creciendo, que está tomando estos principios de la Reforma y está aplicándolos a sus iglesias. Entonces puede en algún momento confundir un poquito. A veces vemos a algunas personas que insisten demasiado en la doctrina, en la tradición reformada, y podemos tal vez perder de vista la relevancia que debemos tener. Estaba leyendo apenas un escrito precisamente donde el autor decía que hay dos ejes donde la iglesia reformada en este tiempo debe enfocarse. Y el primer eje es precisamente nuestra identidad, que es algo que tenemos que trabajar como iglesia presbiteriana, porque no vamos a echar a la basura todos los principios reformados y toda esa tradición que nosotros tenemos. Yo creo que esta enseñanza de los principios reformados es algo cíclico, porque vienen nuevas generaciones.
A veces pensamos que quizás en una iglesia ya saben mucho de la doctrina, ya conocen de Lutero, de Calvino, de la Reforma, pero tenemos que estar enseñando constantemente esto porque pues vendrán hermanos que se han sumado, tal vez de otras iglesias, o gente nueva, o los niños y los jóvenes que hay que volverles a enseñar esta identidad reformada. Y el segundo eje sería la cuestión de la relevancia, porque creo que no solamente es un acto de recordar la historia, de decir qué bonito fue la Reforma, estos principios doctrinales, sino también cómo hacer que estas doctrinas sean relevantes en nuestro tiempo. Yo creo que, pastor, ahí tenemos un reto, ¿verdad?, de no solo enseñar, porque es parte de nuestra tarea como pastores de cada año, y no solo cada año, yo creo que a lo largo de todo ahora sí que de todo el ciclo de la iglesia, de toda la vida de la iglesia, hay que estar enseñando esta doctrina. Pero en esta parte de la relevancia, ¿cómo ves? ¿Qué nos falta como pastores enseñar a la iglesia el día de hoy? Sí, creo que no podemos dejar de lado la historia. Y hay una frase que dice que quien no conoce la historia está condenado quizás a repetir aquellos errores, ¿no?, que surgieron, y por eso el movimiento de reforma. Creo que se puede hoy utilizar todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Ya sabemos que en aquel momento pues los reformadores utilizaron la imprenta, ¿no?, los cantos, para dar a conocer la verdad, para dar a conocer las doctrinas, y en ese tiempo es algo similar, no solamente el púlpito, sino los medios que tenemos a nuestro alcance. Y creo que cuando uno se compromete a aprender, cuando uno se compromete a estudiar, podemos en alguna forma tomar el ejemplo de Esdras, ¿no?, quien se comprometió a estudiar el texto, pero también a practicarlo y a compartirlo. Entonces, no solamente es conocer la historia de la Reforma y repetirla cada año, sino aplicar aquellos principios, ¿verdad?, que tienen vigencia, porque salen de la Escritura. Creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer ahora, no solo repetir, sino comprometernos con lo que hemos aprendido y seguirlo compartiendo, ya que lo que mencionas es correcto, aun cuando hay miembros de iglesia, ¿verdad?, que tienen años allí y han aprendido y quizás vuelven a escuchar, hay personas que se van añadiendo y ellos también tienen que aprender. Claro, nuestro campo presbiterial pues es amplio, ¿no? Y también tenemos experiencia de platicar con otros pastores en otras zonas, y yo alcanzo a ver que hay como una disparidad. Hay escenarios o hay iglesias donde tienen muy marcada la Reforma, a lo mejor hacen, no sé, cursos, conferencias, y quizás la iglesia está nutrida en ese sentido. Y tal vez en los seminarios, ¿no?, es donde más se enseña sobre la Reforma, sobre estos personajes, pero creo que también hay un sector donde como que no les ha interesado mucho la historia, como que les cuesta un poco, sobre todo los jóvenes, ¿no? No sé tú cómo lo has visto en las iglesias donde has pastoreado, esta parte de que de pronto nos cuesta conocerla, porque quizás a nivel de las ideas puede ser que sí conozcamos muchas las doctrinas, ¿no? Sí las sepamos y cada año recordamos las 5 solas, los 5 puntos calvinistas y los lemas de la Reforma, pero ¿cómo se podría ver, verdad? O cómo animar a este sector de la iglesia que tal vez no le interesa mucho la historia. Bueno, para animarlos me parece que podemos incursionar en aquellas formas que ellos tienen, ¿verdad?, de comunicarse y usar un lenguaje actual, pero que transmita lo que queremos decirles, ¿no? Porque recordamos que en el movimiento de Reforma, pues intelectuales fueron los que también participaron, ¿no? Y esto lo pudieron compartir en un lenguaje sencillo con el pueblo. Y como hemos aprendido, ellos al tener acceso, ¿verdad?, a la música, a los cantos, que anteriormente solamente un sector de la iglesia podía entonarlos, es así también como se fue transmitiendo la enseñanza, la doctrina. Entonces creo que tenemos que utilizar los medios que los jóvenes están utilizando, están familiarizados, y allí ir compartiéndoles la enseñanza. Sí, claro, acabas de mencionar un punto muy interesante que es la tecnología, ¿verdad? En el tiempo de Lutero, pues él utilizó, como alguien dijo, al clavar sus 95 tesis,
es como que si hubiera usado su muro de Facebook para publicar sus ideas, ¿no? Bien. Entonces yo creo que debemos incursionar en esos medios para las nuevas generaciones y buscar las estrategias y por así que las enseñanzas, como tú decías, actualizadas para que ese grupo de jóvenes, de adolescentes, pueda ir teniendo esta identidad que es muy importante, ¿no? Porque también lamentablemente vivimos en un tiempo demasiado plural donde hay muchas religiones, muchos grupos que están surgiendo y es importante que nuestros jóvenes y nuestros hermanos sigan trabajando en esa identidad porque es triste no ver cómo muchos hermanos que a lo mejor un tiempo militaron en la iglesia, un día abrazaron otra doctrina, abrazaron otra enseñanza y ya no están en nuestras filas, ¿no? Entonces yo creo que sí buscar las maneras y las formas de cómo la iglesia puede enseñar a las nuevas generaciones a través de los medios. Yo creo que en la pandemia, ¿verdad? Que aprendimos a usar la tecnología, que, bueno, nuestro consejo sería a las iglesias que sigan utilizando esa tecnología para transmitir esas verdades a través de cantos, de himnos. Por ahí hay en la red algunos videos para jóvenes donde utilizan, por ejemplo, la música de rap o de otras ideas que tienen los jóvenes, otras formas de expresar su fe, que para ellos pues es de mucha importancia, ¿no? Entonces, sí tenemos un gran trabajo, pastor, en nuestras iglesias presbiterianas, el seguir trabajando todos los días para poder reflejar, ¿verdad?, que somos una iglesia reformada. Así es. Estaba pensando también que a veces es un poco difícil evaluar a las iglesias. Estaba pensando cómo decir que esta iglesia en qué nivel está de su identidad reformada. Pero tú dijiste algo muy interesante de las 5 solas, por ejemplo, que siguen siendo un parámetro, ¿verdad?, que sirvieron en aquel tiempo y que los utilizamos para ver cuánto estamos manifestando, ¿verdad?, este espíritu reformado, esta esencia reformada, y a lo mejor usar nada más la primera sola, ¿verdad?, la sola escritura, para hablar un poquito de cómo lo vivimos hoy. Usted sabe que en el tiempo de la Reforma pues fue un despertar del Espíritu Santo y un volver hacia la palabra de Dios. Si la Reforma se dio fue en gran medida porque grandes hombres, que ya los conocemos, ¿verdad?, que amaron la palabra. Algunos dicen que en los concilios y en los debates donde estaban los reformadores siempre citaban extractos en griego y en hebreo. O sea, eran hombres que amaron la palabra y que en esa medida pues es que pudieron refutar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, sola escritura sería un parámetro para medir hoy en nuestras iglesias cuánto estamos aprendiendo, ¿verdad? O qué tan reformados somos. En tu experiencia, pastor, ¿cómo ves esta parte de cuánta Biblia conocemos en la iglesia? Si, bueno, nos llamamos reformados, entonces deberíamos seguir el ejemplo de los reformadores. Sí, creo que los líderes tenemos una gran responsabilidad de primero estudiar, leer y compartir con la iglesia, al menos en lo personal. Siempre he llevado una guía de lecturas anual, ¿no? Esta lo comparto precisamente con los miembros de la iglesia y les invito a estar estudiando, a estar leyendo, porque realmente sabemos que la Biblia, sin ser un libro mágico, sí, como palabra de Dios, es creadora, es transformadora. Entonces, cuando uno lee, el Espíritu es quien va obrando, ¿verdad?, esos cambios en la forma de pensar, en la forma de vivir y sobre todo conocer la voluntad de Dios a través de ella, y Dios es quien produce el querer y el hacer para que podamos obedecerle. Y esto es parte también de cómo la sociedad podrá mirar en los cristianos una forma diferente de vida, ¿verdad?, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y a veces, más que las palabras, lo que impacta es el ejemplo, el compromiso de los líderes y de los miembros de la iglesia en comprometerse con la palabra de Dios. Sí, pastor. Y de hecho, pues quizás si fuéramos un poco más críticos, tal vez tendríamos que decir que probablemente no haya una profundidad en los miembros de nuestra iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios. Se ha dicho que en nuestros días hay un analfabetismo bíblico, ¿verdad?, en todos los sentidos. Y si nos comparamos con el tiempo de la Reforma, pues yo creo que sí falta mucho, ¿verdad?, el poder parecernos a ellos, porque quizás nos hemos enfocado tal vez en otras cosas, no sé, en planear actividades, no sé, en conciertos,
y quizás hemos perdido de vista esta parte de enseñar, de seguir discipulando a las nuevas generaciones. Y pues si somos críticos, yo creo que sí falta mucho por hacer en nuestras iglesias para que podamos decir, ¿verdad? Y ahora sí con en todos los términos de la palabra, decir somos una iglesia reformada y tenemos la Biblia como el centro de nuestra predicación. En nuestras iglesias presbiterianas, pastor, bueno, yo estaba viendo que como pastores tenemos esa encomienda y esa tarea de predicar el texto, ¿verdad? A veces tenemos la tentación de quizás usar otros libros, otros comentarios, otros temas que están en boga, pero creo que debemos volver a la predicación bíblica, a esa predicación sencilla, ¿verdad? Que las cuales predicaron Lutero y Calvino y que en gran medida también fortalecieron el movimiento reformado. ¿Cómo ves esa parte, pastor? Definitivamente es lo que tenemos que hacer, ya que cuando Jesús llega es precisamente esto, ¿no? Enseñar la Escritura como originalmente fue revelada, no con las añadiduras que le habían hecho sus líderes, ¿no? Y al paso del tiempo, pues sabemos, ¿verdad?, cómo de alguna forma se fue corrompiendo esto, y precisamente el movimiento de reforma es lo que hace, ¿no? Volver a la Escritura, y precisamente acuden a las raíces, ¿no? Al original, al griego, al hebreo, y hacen traducciones en diferentes lenguas, ¿no? En latín, español, inglés, y es bien interesante cómo los reformadores españoles hacen su traducción, que hasta la fecha la tenemos, ¿verdad? Y aun cuando hoy hay tantas versiones, seguimos utilizando la Reina Valera 1960, no porque sea mejor, sino creo que es un texto más claro, que más se apega a los originales. Y esta palabra que nos ha llegado, tenemos el compromiso de seguirla transmitiendo a las nuevas generaciones. Claro que sí. Y bueno, retomando el comentario que hacía al principio, yo creo que estas 5 solas podrían servir como un parámetro, ¿verdad?, para evaluarnos en el día de hoy qué tan apegados estamos a la Escritura, qué tan apegados estamos a lo que se enseñó en aquel tiempo de la Reforma, para de esa manera pues seguir trabajando, ¿verdad?, en esta área, porque de lo contrario podemos nada más quedarnos con el solo hecho de celebrar una reforma, hacer un culto sobre la reforma, y a veces se nos olvida pues que tenemos que practicar estos principios en nuestra vida diaria. Y bueno, hay una sola también que fue muy interesante, que es solo a Dios la gloria. Y creo que es lo que también estamos llamados a hacer como iglesia en este tiempo, ¿verdad? Recordar a nuestros hermanos que todo lo que hacemos en las iglesias es para la gloria del Señor. Eso creo que nos va a librar de caer en el fariseísmo, de quizás vivir una vida religiosa, o escuchamos, ¿verdad?, a veces testimonios de iglesias donde hay conflictos entre hermanos, donde no se ponen de acuerdo, donde no hay armonía. Quizás estamos pasando por alto que el principio reformado, ¿verdad?, por excelencia es solo a Dios la gloria, y que somos llamados a hacerlos para la gloria de Dios de la mejor manera, poniendo todos nuestros recursos y entendiendo que lo hacemos para el Señor. Esta parte a mí se me hace muy, muy interesante. Sí, creo que también es importante destacar que esta verdad, solo a Dios la gloria, se puede manifestar con lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que todo cuanto hagamos o digamos sea para la gloria de Dios, no pensar que lo hacemos para el hombre o para alguna institución o para quedar bien, sino para Dios. Entonces, ¿cómo podemos ir practicando estas verdades, verdad? Cuando entendemos con claridad que no vivimos dos vidas, la famosa dicotomía, lo que tanto daño ha hecho a la iglesia, sino vivimos para el Señor en donde estemos, siempre conscientes de que a Él queremos agradar. Claro que sí, pastor. Y estaba pensando también en la frase de iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios, que es la última frase que a veces nos olvidamos, ¿no? Y sí, tenemos esa tarea de constantemente estarnos reformando. Si vemos a los reformados en el tiempo de Calvino y de Lutero, ellos hicieron su trabajo porque era una época muy confusa, reinaba un oscurantismo espiritual en aquella época, y ellos sin embargo tomaron la palabra y fueron relevantes para las personas de aquel tiempo, ¿verdad? Fueron personas que supieron enseñar a las generaciones de aquel tiempo y respondieron a los retos y desafíos que enfrentaba la sociedad. Y creo que es lo que también somos llamados a hacer, a transformarnos, a renovarnos, entendiendo el cambio generacional que estamos viviendo, entendiendo, como decíamos, esta nueva tecnología que ha llegado,
¿Cómo cree usted, pastor, que podemos ser esa iglesia reformada, no creyendo que a lo mejor que ya llegamos a nuestra meta, sino que todavía nos falta ir un paso más hacia adelante? Sí, la expresión la iglesia reformada siempre reformándose precisamente nos desafía, ¿verdad? A no quedarnos estancados, sino a utilizar las nuevas formas que tenemos de transmitir las verdades. Algunas personas, ¿verdad?, se escandalizan de que puedas predicar teniendo una tablet quizás, ¿no? Cuando es el texto, cuando es la verdad, cuando es la Biblia la que estás transmitiendo. Entonces tenemos que dejar a un lado nuestras formas quizás personalistas, ¿no?, de hacer o de pensar, y abrirnos para que podamos utilizar lo que hoy está a nuestro alcance. Y utilizar quizás un lenguaje actual, como ya hice un comentario, ¿verdad?, para que las personas entiendan, no tanto decir los términos técnicos que solemos conocer o domingueros, como solemos decir, ¿no?, sino hay versiones como Dios habla hoy o en la Biblia en lenguaje sencillo, y eso podemos también utilizar estas versiones, ¿verdad?, para que más personas comprendan con más claridad las verdades bíblicas. Claro que sí. Cada vez que estudiamos este periodo de la historia, pastor, es interesante todos los temas que pueden brotar de este periodo. Yo creo que fue un mover de Dios, ¿verdad?, más que un movimiento humano, fue un avivamiento de parte de Dios. Por eso es que constantemente estamos regresando, ¿verdad?, a esta época, porque hay tantos temas que podríamos hablar. La verdad, hablar de la Reforma Protestante es abrir un caudal de información, y podemos tomar diferentes puntos de vista, ¿verdad?, para reflexionar en este tiempo, pero pues yo creo que habrá más espacios, ¿verdad?, donde podamos reflexionar al respecto. Y bueno, algo que he entendido es que en la Reforma, como ustedes saben, fue un movimiento que tuvo muchos alcances, pero se ha dicho que en esencia fue un movimiento teológico, es decir, un volver a Dios. Cuando la humanidad se había alejado de Dios, cuando la Iglesia Católica no había enseñado el camino hacia Dios, Dios en su gracia, ¿verdad?, hace que estos hombres puedan entender el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y regresar a la palabra del Señor. Entonces fue un movimiento teológico que tuvo alcances culturales, sociales, antropológicos, de muchas formas, ¿verdad?, se manifiesta la Reforma, pero a veces nos hemos quedado un poco con este sentimiento de decir, parece ser que la Reforma nunca llegó a América Latina, ¿no? Parece que nunca llegó a México, porque los misioneros que vinieron a enseñarnos el Evangelio en México pensaron que ya nosotros dominábamos quizás, o para ellos ya estaba superado la teología reformada, y pues nos enseñaron un Evangelio que quizás no se profundizó mucho en la doctrina reformada. Y seguimos como anhelando ese movimiento, ¿verdad?, que tuvo tanto impacto en Europa, porque también analizándonos un poco, vemos que quizás en América Latina hay mucho cristianismo, pero con poco impacto en la sociedad. Alguien hizo alguna comparativa el otro día y mostraba una estadística en la cual veía en un cierto país latinoamericano el porcentaje de cristianismo, y a la par el porcentaje de violencia, de delincuencia. Decía como que no cuadra, ¿verdad?, que hay un gran número de cristianos, pero en la sociedad no se está viviendo como un cambio, como una transformación. Y yo estaba pensando que la mejor forma de impactar la cultura, pastor, es con la predicación del Evangelio. Esa predicación que nos enseña que cuando creemos en Jesucristo, nuestra vida entera es transformada. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y creo que la cultura de la persona, ¿verdad?, de manera personal es cambiada cuando llega el Evangelio. Entonces yo creo que quizás nos enfrascamos mucho en pensar qué nos está faltando como iglesia, por qué no estamos impactando la cultura, cuando tal vez lo que nos está faltando es la predicación del Evangelio. Porque si alcanzas a una familia con el Evangelio, va a cambiar su cultura, va a cambiar su economía, incluso vamos a decir, su psicología, su mentalidad va a ser transformada por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ve usted esta parte de impactar la cultura predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio? Es el desafío que tenemos en este tiempo. No solamente los líderes, sino cada miembro
de iglesia. Creo que tenemos que, como ya hemos dicho, volver a la Escritura, pero dejar un poco nuestras formas personalistas y comprometernos en serio, ¿no? Porque Jesús lo que dijo de obedecer su palabra, esto está vigente, sigue para hoy. Y has dicho algo muy importante, ¿no? Como que nos hemos conformado algunas veces con que las personas se porten bien, ¿no? Con que de vez en cuando lean u oren o vayan a las iglesias, a los templos, ¿no? Pero es más bien anhelar ese cambio de corazón, ese cambio de pensamiento, ¿no? Y que esta palabra que compartamos, ¿verdad? Realmente haga su obra en las personas. Alguna ocasión me atreví a decir lo siguiente, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio, tenemos que decirle a las personas su situación, su vida de pecado que llevan, ¿no? Sin pensar que se vaya a molestar, etcétera. Y decirle que Jesucristo es el único que sigue siendo la respuesta a esa necesidad, a ese problema, ¿no? Y cuando esas personas entienden, por supuesto, Dios obrando en su corazón, hay un cambio en estas personas. Ya no tenemos que conformarnos con que de vez en cuando o que se porten bien. Simplemente hay un cambio que les mueve a orar, les mueve a leer, les mueve a compartir, les mueve a ir a la iglesia a aprender. Entonces creo que tenemos nosotros que ser un poquito más enfáticos y no conformarnos con decir si las personas quieren, ¿no? Sino orar y compartir y no conformarnos hasta ver que esas personas transformadas por Dios tienen una nueva forma de vivir. Claro que sí, entonces tenemos el gran desafío de, como iglesia presbiteriana y reformada, porque así nos asumimos, ¿verdad? Estamos orgullosos de nuestra tradición y tenemos que reinterpretar esto para que nuestro mensaje sea pertinente a las familias, a las personas de nuestro tiempo, y qué mejor manera de predicar, ¿verdad? Que presentando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje que cambia, que transforma, que es esperanzador, porque estamos pasando también por una época bastante complicada, ¿verdad? Post pandemia, tal vez algunas personas están desanimados o perdieron a sus familiares, y yo creo que también ahí se vive la reforma, ¿no? Entender que Dios está con nosotros y que Él es soberano y que está al control de la historia. Me encanta cómo lo decían los reformadores, ¿no? Que la historia es el desenvolvimiento del plan de Dios. Y la iglesia milita pues en este mundo, un mundo caído, pero que Dios está al frente, y que esto nos debe motivar a nosotros como iglesia en esta época que nos toca vivir, a predicar el evangelio, ¿verdad? Porque hay tantas necesidades en la sociedad, tantos anhelos, vemos tantos grupos, ¿verdad? Tantas organizaciones, tantas asociaciones que están intentando levantar la mano para ser oídas, y vemos este clamor del mundo, ¿verdad? En nuestro tiempo. Yo creo que la iglesia reformada tiene un mensaje de esperanza para esta humanidad. No somos una iglesia desfasada, no somos una iglesia que se quedó en la historia. Compartía el otro día con un compañero de la universidad, y él por como conversábamos y por las preguntas que él me iba haciendo un poco de historia, y él me decía, no tenía mucho conocimiento de la denominación, y me decía que él pensaba que nuestra iglesia es una iglesia que le daba mucho énfasis a la historia. Y pues yo creo que sí, ¿verdad? Nos encanta la historia, pero también tenemos que entender que la iglesia presbiteriana tiene los recursos, tiene una teología robusta, tiene este caudal de información, tiene esta predicación que nos han legado los puritanos, los reformadores, y que tenemos tantos recursos para que hoy nuestra iglesia sea una iglesia viva, una iglesia pujante que esté al frente predicando la palabra del Señor. ¿Cómo ves esta parte de que tenemos un mensaje de esperanza que anunciar al mundo? Pues creo que si nosotros creemos esto, tenemos que compartirlo con esa convicción, ¿no? Para que otros crean. Y definitivamente a veces tenemos todo esto y no nos damos cuenta. Hace algún tiempo llevé a un cristiano, se convirtió, a una escuela bíblica, ¿no? De otra denominación cristiana, y me quedé asombrado cuando el director me dijo, pero ¿por qué lo traes aquí? Si ustedes los presbiterianos tienen muy buenos seminarios, ¿no? Entonces lo que dices es correcto. El problema no es
el personal que enseña, las instituciones que difunden estas verdades, ¿no? Sino nosotros, que algunas veces nos cuesta, ¿no?, creer que esto que hemos heredado de la Reforma siga teniendo vigencia y siga teniendo ese poder para las nuevas generaciones. Y tenemos entonces que seguir compartiendo. Claro que sí, pastor. Y bueno, pensando como Ministerio de Educación en nuestras iglesias de nuestro presbiterio, pues les hacemos un llamado, ¿verdad?, a que en estas fechas, como iglesias presbiterianas, pues nuevamente vayamos a esa historia que tenemos, a esos manuales, a esos documentos. Creo que el otro día alguien me hacía una pregunta y pues me puso a pensar mucho, ¿no? Porque me decía, tengo ahí en mi biblioteca las instituciones de la religión cristiana. Y ese joven me preguntaba que si yo había leído completamente esos tomos, y yo tuve que decir que pues no he terminado el tomo 1, ¿no? Entonces yo creo que sí, como pastores, como miembros de nuestras iglesias, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, de estudiar, de comprender, de amar a Dios con nuestra mente, ¿no?, que era algo que los reformadores siempre nos enseñaron. Y pues notamos que al ser humano le cuesta esforzarse intelectualmente porque tenemos una mente caída, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra percepción ha sido afectada por el pecado, y a veces nos cuesta esa parte, ¿no?, de escudriñar, de profundizarnos, de conocer. Preferimos a lo mejor el mensaje light, el mensaje devocional, una predicación que no nos desafía a pensar. La predicación expositiva se ha olvidado, se ha dejado a un lado, y varios temas, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el consejo que usted le da, pastor, a las iglesias, a los pastores de nuestro presbiterio? Pues creo que el consejo que podemos compartir hoy es el que hemos recibido en otros tiempos, ¿no?, de esforzarnos por seguir estudiando, por seguir actualizándonos, pero vivir esto, ¿verdad?, comprometernos con lo que vamos aprendiendo y compartir la palabra, porque realmente es ella la que va a hacer los cambios que hoy se requieren en esta generación que nos toca vivir. Claro que sí, pues creo que nuestro deseo y nuestro anhelo es, como decía el pastor John A. Mackay, ser una iglesia con mentalidad teológica, ¿verdad? Eso implica trabajo, implica esforzarnos, implica estar a la vanguardia, ¿verdad?, con los medios tecnológicos, como se ha dicho. Y pues sin duda hay muchas cosas que hacer, pastor, y pues bueno, creo que este tema da para mucho, podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Quizás un miembro de la iglesia puede verlo de una manera diferente. Nosotros como pastores abordamos este tema quizás desde la preocupación pastoral, desde la necesidad que vemos en nuestra iglesia de que los hermanos se interesen por estudiar estas doctrinas. Y nosotros como pastores somos los más interesados en que pues se dé a conocer, ¿verdad?, la Reforma, no sé, a través de infografías, a través de videos, a través de conferencias, de charlas. Quizás anhelamos que haya más espacios como estos para poder enseñar a las iglesias estas doctrinas, estas enseñanzas que han dado forma a la Reforma protestante y que lo han mantenido a lo largo de la historia. Pero creo que pues el tiempo también se nos agota, ¿verdad? Y pues queremos agradecer también al pastor Francisco Limón por darnos este espacio para poder compartir algunas ideas. Son ideas, obviamente, son algunos comentarios desde nuestra óptica, pero esperamos que esto motive a que pues más hermanos, ¿verdad?, que están preparados, que tienen otros conocimientos, puedan también empezar a hablar de estos temas, y sin duda será de mucha bendición para nuestras iglesias. No sé si tenga algo que decir, pastor, para ir concluyendo este segmento. Bueno, pues agradecemos esta oportunidad que se nos da de compartir este tema, pero también estoy pensando que estamos aquí porque hay una actividad hoy para familias pastorales, ¿no?, para matrimonios pastorales. Pero creo que sería muy interesante que los pastores que vivimos en diferentes zonas del estado en algún momento pudiésemos tener reuniones periódicas, no importa que viajemos, ¿verdad?, de donde estamos, Tehuacán, al Alberto Tejeda, la cuenca del Papaloapan, y tener este tipo de diálogos, ¿no? Ya los de la ciudad lo hacen muy bien. Entonces, qué bueno por esta oportunidad que sin duda está abierta, ¿no?, para el personal del presbiterio. Y pues agradecemos al pastor Francisco Limón y a su personal que nos da esta oportunidad. Claro que sí, pues como decías, pastor, es importante que como compañeros en el ministerio nos apoyemos, nos motivemos a que
juntos sigamos adelante predicando el Evangelio, ese Evangelio que, como decíamos, tiene el poder de transformar vidas, de cambiar culturas. Prueba de ello es la reforma, ¿verdad?, que se dio en Europa, y pues nosotros seguimos orando y anhelando que Dios siga trayendo ese avivamiento en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y pues bueno, nos dio mucho gusto conversar con ustedes, hermanos, esperando que estas ideas sencillas, breves, sean de bendición para ustedes y que les motive a seguir comprendiendo y conociendo este movimiento de la reforma. Que el Señor les bendiga.